Bien, muy buenas tardes. Tenemos el gusto de recibirlos hoy día en nuestra quinta charla de conferencistas distinguidos de CERC Chile. Hoy día tenemos la gran oportunidad de saludar a esta altura socioestratégica, diría yo, de todos los desarrollos solares en Chile, la doctora Delfina Muñoz, que se está conectando desde Francia para este fin. Delfina tiene una formación de ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Es doctora en tecnología eléctrica y fotovoltaica de la École de París. Hizo un postdoc en Barcelona, en la Facultad de Física, en los temas relacionados con tecnología fotovoltaica. Su tesis fue en los temas de terunión, y eso ha sido parte de muchas otras actividades que ella ha realizado desde su ingreso, particularmente hacia INES, que es el Centro de Referencia de Energía Solar en Francia, donde es parte del equipo e investigadora principal en los temas de energía fotovoltaica desde el año 2010 que ingresó allá. También quiero resaltar que Delfina tiene mucha experiencia en proyectos europeos, como el proyecto Hércules, asesora del desarrollo de proyectos europeos con muchas instituciones y apuestas de innovación, desarrollo de nuevas tecnologías, etc. Así que realmente es un privilegio para nosotros poder tener hoy día, gracias Delfina por tu tiempo, de poder escuchar su visión en la temática retos de la energía solar fotovoltaica para una economía circular y verde. Así que muy entusiasmado, Delfina, nuevamente gracias. Y como ves, hay varios amigos en la audiencia que ya conoces por CERC, por Atamostec, y también mucha gente que no conoces, que van a tener la oportunidad de escucharte y de iniciar este diálogo en esta temática tan interesante. Por favor, adelante. Muchas gracias, Rodrigo, por la introducción. La verdad es que es un placer para mí poder compartir este tiempo con vosotros. Es un placer trabajar con vosotros, con Chile, en el tema apasionante de la energía solar. Y agradezco enormemente la invitación y poder explicaros un poquito cómo desde la perspectiva también de Europa convergemos en esta visión de cómo la energía solar fotovoltaica puede realmente cambiar el mundo hoy día. Entonces, simplemente, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy yo? Rodrigo, tú me presentaste súper bien. Yo pertenezco al CEA, el CEA LITEN. El LITEN es el Instituto para la Energía Renovable en Francia. Son más de 4.000 personas trabajando en diferentes temas renovables y básicamente dirige temas relacionados con economía circular, nuevos materiales y diferentes tipos de energía. Por ejemplo, él tiene hoy día 4 departamentos, el de solar, el de movilidad eléctrica, el tema de biomasa, hidrógeno y nanomateriales, economía circular para la energía. Y estamos divididos en 2 lugares, el Bourget du Lac, que es una zona rural cerca de Chambéry, una pequeña ciudad, y de Grenoble, que es un polo industrial fuerte, también descentralizado de París hacia los Alpes franceses, que es una cuna de la microelectrónica, para también situar un poquito el por qué hay este instituto que se generó aquí. También somos unas 1.200 personas hoy día y pilotamos fuertes temáticas de innovación, como vais a ver posteriormente. El objetivo del ITEN y del CEA es acompañar a la industria. Trabajamos en una posición intermedia, acompañando universidades y centros de investigación primaria, subiendo el nivel de TRL y escuchando a la industria hacia su demanda para poder prototipar, demostrar competitividad, hacer los análisis tecnoeconómicos con ellos y promover una transferencia industrial rápida de los diferentes productos. Es así también como estamos trabajando en Chile con el consorcio Atamostec, acompañando también esta visión de la universidad más teórica y más a bajo nivel de TRL para ver el potencial de la innovación más allá de la investigación. Moviéndonos un poquito más al INES, que es donde yo trabajo, básicamente es el Departamento de Energía Solar, dentro del Instituto Nacional de la Energía Solar en Francia. Somos 400 personas hoy día y trabajamos en toda la cadena de valor del solar, que es lo que también hace que el instituto tenga un alto valor añadido hoy día, pues podemos trabajar desde los materiales
la fabricación de celdas, la integración en módulo, todo lo que sería la integración del módulo en diferentes campos, que hoy vais a ver también con la charla, que es uno de los puntos de innovación, de alta innovación para el solar hoy día. El estudio dentro del sistema y la integración dentro del sistema. Y luego también abordamos temáticas de almacenamiento para ver el sistema global. Y estamos empezando a desarrollar, y aquí yo soy pionera un poco en la Comisión Europea también, para la integración de las nuevas tecnologías, donde también hablaré un poquito de tándem, integrando la perovskita con celdas de silicio más clásicas. ¿De qué os quiero hablar hoy? Un poquito. Bueno, siempre empiezo un poquito con el contexto energético, porque es lo que posiciona y justifica que nos paguen por trabajar a los que trabajamos en energías renovables. También me gustaría explicaros una pequeña historia de la energía solar fotovoltaica, también porque creo que siempre nos olvidamos un poco de dónde viene, dónde estamos hoy día y qué es lo que viene, en qué está basada la nueva innovación de la energía solar y por qué necesitamos seguir caminando. No está todo hecho. Si miramos un poquito a nivel de energía, ahí vemos claramente que la demanda, pese a esfuerzos que se hacen por optimizar el consumo, sigue creciendo. ¿Dónde va a crecer? Va a crecer exponencialmente en servicios como residencial y arquitectura. Y, por supuesto, si seguimos con el mismo modelo actual, las emisiones de carbono, de dióxido de carbono, siguen subiendo en paralelo, lo cual nos lleva a un sistema en ruptura, al final, a nivel del planeta. Y la única solución que tenemos hoy en día, aparte de reducir el consumo, manteniendo un cierto equilibrio vital, es transformar las fuentes de producción de energía en fuentes que llamamos renovables, lo cual significa que no generan ningún residuo para el planeta. Estas fuentes renovables van subiendo cada vez más en importancia y van ocupando un quesito cada vez más grande dentro de lo que llamamos la Energy Mix, donde en el 2017 prácticamente el 25% ya venía de fuentes renovables y vemos que va a ir subiendo cada vez más esta proporción. ¿En qué se han utilizado históricamente las renovables también? Básicamente en todo lo que sería calor y generación de potencia, cada vez más también en edificios, y donde hay que hacer más trabajo hoy día es en la parte de la industria y el transporte, donde veremos que la incorporación de la energía renovable viene muy vinculada también al almacenamiento y no solamente es generar energía, sino saber cómo almacenarla para poder tener un uso en transportes, en movilidad o un uso adaptado al consumo 24 horas sobre 24. ¿Vale? Es un poco de los objetivos que también conversaré un poquito más tarde. Hay varios escenarios, los más optimistas, los menos optimistas, pero en cualquier caso, la mayoría de ellos lo que buscamos es reducir las emisiones de CO2 y esto también se puede trabajar, por supuesto, desde una perspectiva de eficiencia energética o desde una perspectiva de integración directamente. ¿Qué pasó en 2018? Fue un año muy importante para la energía renovable, donde se produjeron más de 100 gigavatios de solar y donde hubo una repartición muy importante de lo que serían la energía solar dentro del contexto energético mundial. También explicaré un poquito más en detalle esto a continuación. ¿Por qué? ¿Por qué fue importante 2018 también? Porque por primera vez tuvimos lo que le llamamos la grid parity, que no sé traducirlo en español, pero creo que todos entendéis. Por primera vez la energía solar fue competitiva a nivel de costo y supuso también que a nivel político se empezara a mirar la energía solar no solamente como una historia de hippies, que empezó de alguna manera así para todos nosotros, sino también como algo que económicamente tiene sentido, con lo cual valía la pena invertir, con lo cual la mirada hacia el desarrollo y hacia la investigación en energía solar pasó a ser de alta importancia, y eso también lo vemos hoy en día, por ejemplo, con lo que la Comisión Europea va a destinar para investigación en aplicaciones de fotovoltaico. ¿Vale? ¿Por qué? Entonces, respondiendo un poquito a todo esto, ¿por qué queremos hablar de energía solar? Evidentemente porque combinando todo lo que puede aportar el sol, que no solamente es la radiación directa, tenemos un potencial enorme de producción que puede
abastecer prácticamente a todo el planeta sin ningún tipo de limitación y de una forma también transversal y repartida en torno a los diferentes países. Lo cual hace que el sistema sea mucho más igualitario en el acceso a la energía. Aquí podéis ver, por ejemplo, el flujo de energía solar repartido en el planeta y casualmente las zonas donde hay menos sol hay más viento. Por lo tanto, también permite una combinación potente con los diferentes usos de hidráulico y eólico combinado con solar en todo lo que sería los países más térmicamente con más radiación. Aquí podéis ver también un gráfico, por ejemplo, con la cantidad con el tipo de radiación que se recibe en función del lugar del planeta, pero en cualquier caso se recibe suficiente energía. El problema hoy día también es resolver qué pasa en las horas donde no hay energía, esta intermitencia energética, que también veremos que son las nuevas rutas de innovación hoy día para poder generar el ecosistema completo. Si hablamos un poquito de capacidad instalada de solar, aquí podéis ver, por ejemplo, que China ha liderado durante los últimos años una gran parte de la nueva instalación fotovoltaica. No es por casualidad, también es porque también han liderado la producción en los últimos años. En Europa, históricamente, se empezó a instalar y se ha mantenido una instalación más o menos estable en los últimos años, que está empezando a incrementarse en 2019. Y en Estados Unidos, de forma también más o menos constante, se ha ido aumentando también esta instalación, y en el sureste asiático. En Chile, concretamente, empezó también en los años 2013-2014 la instalación a muy pequeña escala, y el potencial de explotación de la energía solar hace que el mercado está incrementándose de forma exponencial hoy día. Aquí podéis ver un poquito también un texto del International Energy Agency, en el cual desde el año pasado aparece esta frase: la energía solar es mucho más barata que otras energías que se tienen que poner en marcha hoy día, y el costo de la electricidad es el más barato que nunca se ha visto. Evidentemente es muy difícil cambiar los sistemas ya existentes, especialmente, y en mi caso, poniendo el ejemplo de la energía nuclear aquí en Francia, por ejemplo. Hay que amortizar ciertos sistemas y no es tan fácil el cambio, porque el cambio también implica no solo cambiar la fuente de producción, sino también cambiar el sistema en sí mismo de distribución. Pero sí que a nivel de nuevas instalaciones y a nivel de nuevas prospecciones, ya nadie habla de instalar otra fuente que no sea renovable hoy día. ¿Por qué queremos usar la energía solar y cómo la vamos a utilizar? Por suerte, dentro de la energía solar contamos con diferentes materiales que pueden aprovechar una gama del espectro solar que es altísima, desde más o menos 1,5 electronvoltios hasta llegar a la alta radiación ultravioleta. Y esto permite realmente elegir, en función de la zona climática y del uso que se le va a dar a esta producción energética, cuáles son los materiales más adaptados, ¿no? En el gráfico de la derecha podéis ver, por ejemplo, en función del band gap de cada material, cuál es su límite teórico y cuál es el límite que tecnológicamente podemos obtener hoy día, que se considera más o menos en torno al 80% del límite teórico del material. Por lo tanto, hoy día podemos decir que hay materiales que pueden sobrepasar tranquilamente el 25% con un buen desarrollo tecnológico de lo que sería el dispositivo final. Pero de nuevo, hay materiales que son más baratos o que pueden permitir usarse con band gaps más elevados, con lo cual permitir absorber una gama del ultravioleta más adaptada, por ejemplo, para ciertas aplicaciones, como el espacio. ¿Cuáles son las tecnologías solares? O sea, yo hoy día os voy a hablar de las tecnologías activas,
no de las pasivas, y me voy a centrar en lo que conozco desde que trabajé, desde que salí de la escuela de ingenieros prácticamente, que empecé a trabajar en una pasión que tenía, que era la energía solar fotovoltaica. No voy a hablar de solar térmico, no me da tiempo, y vosotros tenéis muchos expertos en este tema. Dentro de la energía solar fotovoltaica, clásicamente había 3 tecnologías, esto es del año 2016, se distribuían en 3 tecnologías, veremos que otros las distribuyen en 4, las tecnologías de concentración, las tecnologías de silicio cristalino y las tecnologías de la llamada capa delgada. A mí me gusta más esta distribución que permite más bien decir el silicio toma una parte de las tecnologías, y veremos que también esto está evolucionando con el uso de las obleas cristalinas o multicristalinas. Hay la tecnología de silicio amorfo o microcristalino, hay todo lo que es tecnología de semiconductores, que avanzó de la manito también de la microelectrónica con los compuestos 3,5 o los compuestos de calcogénidas. Y hay toda una tecnología de nuevos materiales sintéticos o orgánicos que aparecen hoy día a un nivel de TRL más bajo, que tienen un interés importante en la diversificación de la energía solar. ¿Por qué la energía solar? No solamente es porque se ha desarrollado la tecnología, sino porque el desarrollo de la tecnología ha ido acompañado de una bajada del coste. Y en este slide y en el siguiente me quiero parar un poquito para explicar el por qué. Esto es lo que llamamos la Learning Curve, la curva de aprendizaje tecnológica, y es una curva que se usa en cualquier tecnología hoy día para ver cuál es la cantidad de trabajo que se necesita para que una tecnología sea competitiva en el mercado. O sea, una tecnología nunca es competitiva cuando solamente tiene un inventor, sino que necesita una cierta evolución y sobre todo una cierta madurez de ventas, de propuestas, de testing, de competencia, para poder llegar al mercado de forma competitiva. Y el solar hoy día es un modelo de curva de aprendizaje que no tiene ningún otro estudio energético, y que es muy difícil de encontrar incluso en el medio de la microelectrónica, con un learning curve de 40% en los últimos años, o sea, una pendiente muy grande que ha permitido realmente hacer competitiva la tecnología. Y esto lo voy a explicar también un poquito más en detalle en este slide y un poquito más adelante. ¿Por qué una tecnología necesita este learning curve y necesita bajar el costo? O sea, el costo de la tecnología se puede bajar de diferentes maneras. La primera es mejorando la tecnología, que esto es un trabajo que normalmente hacemos en conjunto universidades e institutos, que vamos a ver cuáles son los límites teóricos de la tecnología, vamos a optimizar materiales, vamos a quizá reducir unos ciertos costos en función del material utilizado, de la cantidad, etcétera, etcétera. Esto hace bajar, por supuesto, el costo de la tecnología, demostrar durabilidad, demostrar que esta tecnología, por ejemplo, permite ser usada en diferentes lugares, con diferentes condiciones. El otro punto que es súper importante es la productividad. O sea, y eso es un trabajo que hacemos centros de investigación a TRL más elevado con la industria. Esto va ligado a la productividad, por lo tanto, lo que llamamos el throughput, cuántas obleas podemos sacar por hora, la industrialización de la tecnología, lo que llamamos las fábricas 4.0, cada cuánto hay que cambiar un equipo, cada cuánto yo tengo que hacer un mantenimiento en un equipo. Todo esto es un aprendizaje que necesita hacer la industria, y básicamente se hace en las llamadas líneas piloto, que permiten realmente testear la automación de lo que sería el paso del laboratorio hacia la producción. Luego hay otro campo que es extremadamente importante, que es la reducción del costo de materiales. Y eso también va ligado a la investigación, pero también al mercado. O sea, cuando uno empieza a necesitar cada vez más silicio, también se ponen en marcha otros mecanismos para producir ese silicio. Lo mismo pasa con el vidrio, lo mismo pasa con, por ejemplo, la plata, el indio, etc. Por poner un ejemplo, en la tecnología de heterounión, por ejemplo, se utilizan diferentes pastas de metalización que no son las mismas que en la tecnología clásica de celdas. Al principio eran carísimas, incluso si tenían menos plata. Pero hoy día, al tener menos plata y al haber mucha más demanda, se han transformado en tecnologías mucho menos caras. Y eso impacta al final reducción de costo. Pero si no hay una demanda que hace que se establezca esa producción,
el costo sigue siendo un costo de prototipo, por lo tanto, enormemente caro. Y luego hay también lo que llamamos la economía de escala. O sea, no es lo mismo construir una línea piloto para producir 10 módulos al día que para producir 100, que para producir 1000, que para producir 1 gigavatio. La economía de escala, inicialmente las fábricas de celdas y de módulos fotovoltaicos estaban estimadas a menos de 100 megavatios. Hoy día estamos hablando que las fábricas, la proyección menor, estamos hablando de unos 2 gigavatios, es lo mínimo que se proyecta la gente en producción de celdas, y 500 megavatios en producción de módulos. Esto hace que se centraliza una demanda, se centraliza una actividad, generando un satélite de servicios alrededor de esta demanda. Y todo esto es lo que ha hecho bajar ese coste de producción. Lo que explica esta curva, el por qué ha bajado el coste de producción, no solamente es por esta curva, sino por lo que vais a ver un poquito cuando entre en estado del arte. Y es gracias básicamente a China. Hoy día los costos están al límite, pero todavía siguen bajando, y la prueba es que se están bajando costos a nivel del silicio, a nivel de la celda y todavía a nivel del módulo. Y a nivel del módulo todavía queda mucho margen de mejora. Estas son las proyecciones que hace el ITRPB, que os recomiendo ir al website del ITRPB, que es realmente el instituto de referencia en guiar hacia dónde va la tecnología, basado en unas encuestas enormes hacia la industria y los centros de investigación de cómo se proyecta el futuro de las diferentes tecnologías. Esto está revisado cada 6 meses y realmente hacen cambios bruscos, porque ha habido cambios muy bruscos dentro de la tecnología solar, pero aciertan mucho en las proyecciones que se prevén para los años a venir. ¿Qué es entonces la energía fotovoltaica? Brevemente, para la energía fotovoltaica necesitamos 4 cosas: el espectro solar, un semiconductor, una estructura de colección basada en una unión PN, la que sea, y una arquitectura de un dispositivo para colectar electrones y colectar huequitos. Cuando tenemos esto, tenemos un dispositivo fotovoltaico. Viniendo un poquito al estado del arte, este es el gráfico también de NREL, que básicamente también es la guía de hacia dónde se mueven las diferentes tecnologías en términos de rendimiento récord. Y aquí podéis ver, un poquito entrando en el foco, en el detalle de las tecnologías más innovadoras. Hoy día tenemos las tecnologías de concentración 3.5 con récords del 44% en multiunión, en triple unión. Y el récord de silicio en simple unión es del 26,6, lo tiene Kaneka, en una estructura con contactos en la cara de atrás. También hablaré un poquito de la parte rojita que empieza a crecer hoy día, sobre las tecnologías de perovskita que pronto van a ser bien presentes en el mercado. Entonces, podemos distribuir hoy día las tecnologías entre lo que sería el silicio, que lleva una gran parte, la familia del 3.5, la familia capa delgada y la familia de emergente. Yo voy a entrar un poquito a explicaros el silicio, que es mi especialidad. Y para hacer una celda de silicio, básicamente, bueno, un módulo, que es el producto final, tenemos el silicio, el lingote y la oblea, el proceso de fabricación de celda hasta llegar al módulo. Hoy día el silicio es una extracción de silicatos, luego hay un proceso de purificación y este proceso de purificación, hay varios ejemplos, nos permite obtener celdas con ciertas particularidades respecto a otros materiales, o sea, es abundante, no es caro, tenemos un conocimiento transversal con la industria de la microelectrónica, permite una estabilidad, es un material estable y no tóxico, y tiene una cierta limitación hoy día, y es que el rendimiento está en torno al 29%, es el rendimiento teórico de una celda cristalina. Para producir este lingote vamos a básicamente utilizar 2 técnicas. La técnica para obtener materiales monocristalinos, o sea, un cristal perfecto, que va a poder realmente ser una autopista para los electrones y los huecos.
O tenemos una tecnología más barata que permite no producir lingotes con monooblea, porque es básicamente un lingote vertical que podemos solamente sacar una oblea a nivel de diámetro, sino la fabricación multicristalina que se utiliza con seed layers y permite fabricar, como lo veis aquí, lingotes cuadrados de unas X toneladas, o sea, pueden ser realmente muy, muy, muy grandes, y permite un corte transversal y obtener una gran cantidad de obleas, pero con una calidad mucho menor del cristal. Por lo tanto, es un proceso más barato, pero con menos eficiencia. En las tecnologías de 2012-2013, el lingote multicristalino era dominante. Hoy día prácticamente todas las nuevas fábricas y la producción está orientada hacia el monocristalino debido al bajo coste y al trabajo de los productores de silicio para realmente optimizar el proceso. El silicio luego, una vez tirado el lingote, se corta. Y también aquí ha habido una gran innovación cuando se pasaron al corte por hilos de diamante, que permite realmente tener muy pocas pérdidas dentro del corte de las obleas y permite hacer el multi-wire sewing, cortar todo el lingote de una vez, optimizando realmente el proceso. Luego las celdas. La celda, como explicaba anteriormente, va a ser lo que nos va a permitir colectar, transformar, utilizar la luz del sol y transformarla en un par electrón hueco. Y esto se descubrió en los años 50, o sea, tampoco es tan nuevo, pero tampoco es tan viejo. O sea, la primera celda se descubrió en los años 50 en los laboratorios Bell. Era una celda con 6% de eficiencia y no era de silicio, era de galio. Esta celda permitió demostrar el efecto fotoeléctrico y rápidamente en los años 60 ya se fabricó la primera celda de silicio y se definió también cuál era el límite teórico de silicio del 30%, lo cual es muy cercano a lo que se ha definido. Este límite se ha quedado prácticamente igual, incluso optimizando el conocimiento respecto al material. Entre los años 60 y los años 80, ¿qué pasó? Básicamente se fabricó el primer módulo, o sea, se trabajó en lo que sería cómo se colecta una vez generado, cómo se integra en algo que sea robusto en condiciones reales atmosféricas, porque ahí también es uno de los challenges, de los retos principales de la energía solar, y es que está expuesta al sol. Se empezó a considerar el solar como una posibilidad para producir energía, no solo para pequeñas instalaciones y pequeñas aplicaciones, sino también como una producción de masa. Se consiguió el primer megavatio de producción en global de solar en el 78 y se empezó a integrar por ejemplo, el primer avión solar en el año 81. Para que veáis un poco la imagen de cómo eran los módulos en los años 60, con obleas redondas, las mismas que se utilizaban en la microelectrónica en su momento. En el 85 aparecieron nuevos conceptos. SunPower entró en el mercado con la celda con contactos en la cara de atrás, interdigitados, y la primera vez, y fue en el año 85 también, que se tocó el 20% de rendimiento por SunPower y con la Universidad de South Wales en Australia. En el año 96 fue un año muy, muy importante porque se estableció el primer récord a 25%, que hemos tardado la comunidad científica prácticamente 20 años, 20 no, pero 15 años en sobrepasarlo. Se quedó ese récord en la universidad también en Australia y demostró el potencial de la tecnología con un proceso de microelectrónica, no con un proceso, por supuesto, industrial. Este dato también es para explicaros un poco por qué de la heterounión. La heterounión nació en el 97, es una patente de Panasonic, Sanyo, y ellos propusieron esta tecnología de heterounión en ruptura con la tecnología clásica de contactos por difusión y consiguieron eficiencias del 16% en aquel momento y fabricaron los primeros módulos bifaciales. ¿Qué pasó a partir del año 2000? Hasta, si podéis haber visto un poquito antes, todo el desarrollo tecnológico de fotovoltaico estaba en Australia, Estados Unidos y Europa.
En el año 2000 al 2010 hubo el boom de la tecnología cristalina y de ahí pasamos a una producción distribuida, a una producción completamente centralizada en China, con sus ventajas y sus inconvenientes. Las empresas chinas consiguieron subir la capacidad de producción, enfrentar los retos de la producción y bajar exponencialmente todos los costes de fabricación. En el 2014 se consiguieron los primeros 100 gigavatios de producción de fotovoltaica y de instalación. Y se consiguió el primer módulo comercial a más de 25% de Panasonic bifacial y fue el primer récord mundial a nivel del módulo. Después, en el año 2017, aquí las fechas empiezan a estar todas mucho más cerca, llegamos al 26% en celda de silicio y 26,6% con celda de contacto interdigitado. Y en el año 2019, Oxford PV lanzó el primer concepto de tándem utilizando silicio con perovskita, con el 28% de rendimiento, alcanzando prácticamente el límite teórico del silicio, sobrepasándolo con la integración de una doble celda. El año pasado, a principios de este año, en enero, a IZB, un centro de Berlín de investigación, publicaron el 29,15% en una celda chiquita, utilizando el mismo concepto de tándem. Y esto no hace más que explotar el concepto de cómo el silicio llega a su límite tecnológico, que está estimado entre el 27% y el 28%, y cómo a partir del conocimiento del silicio, integrándolo con la nueva tecnología de perovskita, podemos llegar 30-35% de rendimiento en las nuevas tecnologías. Por supuesto, esta tecnología de tándem todavía está a TRL bajo, hablamos de celdas de 1 centímetro cuadrado, hablamos de proof of concept, hablamos de un incremento muy fuerte en el número de publicaciones y patentes, de un interés de la comunidad científica muy fuerte hacia este nuevo desarrollo. Hablamos de un desconocimiento todavía de cómo producir esto a nivel industrial. Hablamos también de enfrentarse a nuevos retos a nivel de degradación, de reliability, de integración de un material inorgánico con un material orgánico, de incompatibilidades, etcétera, etcétera. Pero es hoy día realmente el nuevo desarrollo que utiliza realmente todo el conocimiento aprendido y lo comparte con la comunidad orgánica y de perovskita para rápidamente llevar este producto a mercado. Para mí este slide es lo que resume un poquito, es un slide súper complicado. El tándem es prometedor, sí, pero también es complejo. Es complejo porque estamos hablando de que la tecnología de silicio hoy día comprende básicamente 4 etapas de fabricación, con 4 capas diferentes, 4 depósitos diferentes, y estamos hablando de que la tecnología tándem en el mejor de los casos va a comprender aproximadamente unas 10 etapas de fabricación, con lo que ello implica a nivel de compatibilidad de procesos, nivel de compatibilidad de temperatura, a nivel de compatibilidad de presión, a nivel de compatibilidad de vacío, a nivel de compatibilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un campo apasionante para explorar, pero va a llevar su tiempo llevarlo al nivel que está hoy día el silicio y sobre todo a la instalación prometedora de esta nueva tecnología a nivel de rendimiento. El siguiente paso de la celda es el módulo. El módulo es el producto final. La celda sola prácticamente no sirve para nada, la ponemos en exterior y se muere. Necesitamos el módulo para producir energía, para proteger la celda y sobre todo para ganar en fiabilidad. El módulo es un producto al final relativamente simple, en el cual básicamente tenemos un proceso de interconexión de la metalización de la celda, y luego tenemos un proceso de laminado con materiales poliméricos que van a proteger y van a hacer el sándwich entre los dos vidrios, o el vidrio y el backsheet del módulo, del sándwich. Y luego básicamente va a haber una junction box que va a colectar la energía total del módulo conectado en serie o en paralelo para algunos módulos, y la va a transformar, la va a llevar directamente a la red eléctrica o a la batería o al sistema final. Un módulo se fabrica básicamente en una línea más bien simple, en la cual básicamente las celdas entran
el vidrio entra, hay un proceso de interconexión en lo que llamamos un stringer, y luego hay el proceso de laminación, como podéis ver aquí, y la instalación de la junction box. Hoy día, ¿qué pasa hoy día con los módulos? Y esto también, hoy día, si los que conocéis un poquito más o estáis un poquito más al día, hay muchos anuncios de que los módulos están llegando a 600 vatios de producción, incluso se anuncian 800 vatios. Cuidado, la potencia no es el rendimiento. Más potencia no significa más rendimiento. Hoy día hay un cambio importante en el tamaño del silicio. Y se están potenciando módulos cada vez más grandes. O sea, el módulo de 600 vatios tiene más celdas que el módulo de 500 vatios, por lo tanto tiene más potencia. Hay mucha confusión hoy día y como podéis ver aquí en la escala, o sea, desde diciembre hasta julio del año pasado ha habido un boom dentro de lo que sería fabricar módulos a alta potencia, pero todos estos módulos tienen rendimientos menores al 21%. Y sin embargo, hay módulos de 400 vatios hoy día en el mercado que tienen rendimientos del 23%, simplemente tienen menos celdas, son más pequeños. El módulo no solo es potencia, también es, y sobre todo es reliability, fiabilidad. Los módulos se evalúan, el desempeño del módulo se va a evaluar como una potencia inicial y luego se va a evaluar cómo este módulo en el terreno va a ir reaccionando hacia los diferentes factores en los cuales está expuesto a nivel climático y también a nivel estructural y a nivel de mantenimiento y a nivel de operación, etcétera, etcétera. Para eso hay estudiados diferentes tipos de fallos y esos fallos son los que también se estudian en laboratorio de forma artificial para simular el comportamiento del módulo en terreno y definir todo lo que sería el tipo de certificación que se le da a cada módulo. Como podéis ver aquí, por ejemplo, va súper ligado con la garantía del módulo y las garantías van subiendo. Hoy día está esperado que para 2030 los módulos tengan una garantía de 30 años y porque se demuestra que ese módulo funciona con una degradación menor al 2% durante el primer año y menor al 80% el año 30. Perdón, una performance mayor al 80% en el año 30 desde la instalación del módulo. Y el trabajo hoy día importante es detectar en qué falla cada tecnología de módulos, lo cual lleva su tiempo porque se necesitan años, o tests acelerados para identificar esta pérdida de rendimiento o este fallo dentro del módulo y dependen enormemente de condiciones climáticas y es un poco uno de los trabajos que se están realizando con Atamos Tech, entender en condiciones realmente extremas como el desierto cuáles son los fallos de cada módulo y también decir que Chile es un país perfecto para esto porque tenéis condiciones climáticas las que queráis y podríais definir realmente estrategias de fallo de cada tecnología de módulo en función de las condiciones climáticas y de cómo se ha instalado y cómo se mantiene cada tecnología. Es realmente súper apasionante las condiciones que podéis tener en Chile respecto a esto. ¿Qué pasa hoy en los módulos? Hoy en los módulos podemos encontrar de todo. Podemos encontrar módulos bifaciales con lo que llamamos la integración en shingle, no voy a entrar en detalle, pero son celdas superpuestas. Con integración en media celda, cuarta celda, un tercio de celda, va a llegar también tecnologías nuevas que vais a ver módulos con imágenes diferentes y con interconexiones realmente mucho más innovadoras, con muchos busbar, multibusbar, con SmartWire Technology y todo esto va a estar integrado en función de la tecnología de celdas implementada y del uso del módulo, de cómo este módulo va a funcionar en las condiciones en las cuales se va a instalar. Cada vez más es lo que llamamos una Installation Driven Technology. No cualquier módulo sirve para cualquier lugar ni para cualquier aplicación. Y esto un poco me lleva a un poquito la segunda parte de la charla o la parte un poco final de la charla, en la cual aquí bueno, esta la voy a pasar porque la podéis ver tranquilamente. El sistema forma parte importante del desempeño de la tecnología. Y dentro de estos sistemas vemos que las aplicaciones van a definir las nuevas tecnologías que van a venir. Y las aplicaciones vienen definidas por dónde se va a instalar, cómo se va a instalar
y cuál es el tipo de potencia que vamos a necesitar. Por ejemplo, en el caso de Atomos-Tech, estamos trabajando sobre tecnologías que están aplicadas a climas desérticos. Tecnologías aplicadas a climas desérticos implican ciertas condiciones que son extremadamente críticas para los materiales que van a conformar el módulo y el sistema completo. Y esto va a permitir, por una parte, tener el reto de mejorar la tecnología, pero por otra parte también de identificar cuál es la tecnología que va a tener un mejor desempeño a nivel global del sistema, teniendo en cuenta lo que llamamos el coste nivelado de la energía, no solamente la producción de energía o el coste del módulo. En el coste nivelado de la energía, como podéis ver aquí, ha ido bajando a nivel de los años, y el costo nivelado de la energía depende enormemente también de dónde se instala y de cuál es la energía producida, del nivel de degradación que va a tener el módulo y del costo de fabricación. Hoy en día no teníamos suficientes datos de cómo se degrada cada módulo, por lo tanto ha habido cálculos muy erróneos e instalaciones muy erróneas en muchos lugares del mundo, prácticamente en todos, basadas solamente con los cálculos teóricos y con el costo inicial de la planta versus la performance del módulo vendida por el fabricante. Hoy en día lo que estamos tratando de hacer la comunidad científica es entender cómo se degrada, y este valor real de degradación es el que se tiene en cuenta en el costo nivelado de la energía, lo cual permite y cambia enormemente la selección tecnológica dentro de los sistemas, en función de cómo se degrada y de cuál es la energía real producida, como Radovan comentó, en los sistemas bifaciales, por ejemplo, o en otros tipos de sistemas que pueden ser inicialmente más caros o inicialmente menos recomendados. Entrando a lo que viene hoy día, la tecnología de módulos es súper apasionante, porque estamos hablando de que hoy en día el solar no solamente se utiliza para producir energía, se utiliza efectivamente para producir la energía a gran escala, pero cada vez más las aplicaciones del solar es lo que llamamos el módulo multifuncional. Sirve a la vez que produce energía, sirve para otra cosa. Puede servir para algo estructural, para una fachada, para iluminar. Puede servir para sustituir un material como un suelo. Puede servir para, por ejemplo, como uso dentro de la integración dentro de cualquier objeto. Y esto, aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de desarrollo de módulos variando el peso del módulo, lo cual permite que la aplicación vaya desde 800 gramos por metro cuadrado hasta 8 kilos por metro cuadrado en función de lo que busquemos de ese módulo. Otro ejemplo que estamos trabajando en INES es la integración en vehículos de forma combinada con las baterías, de forma que el módulo quede completamente integrado en la carrocería, incluso que sea invisible, y pueda realmente abastecer de energía el vehículo en cuestión. Otro uso multifuncional es en agricultura. Cada vez más los módulos sirven para mejorar la producción agrícola, por ejemplo, bajar el consumo de agua haciendo un sombreado equivalente, por ejemplo, a una sombra natural. Por poneros un ejemplo, tenemos un proyecto en Marruecos en el cual se están implementando módulos que lo que están haciendo es simular las hojas de palmera a nivel de sombreado, para que la producción agrícola sea mejor, pero utilizando el mismo recurso que se utilizaba tradicionalmente para la agricultura. Otros ejemplos que se usan hoy día, barreras, integración arquitectónica, techos y cada vez más en instalaciones flotantes, tanto externas en mar como en lagos, que permiten también, en el caso de la foto que os puse aquí, permite proteger a las algas, evitar que se forme una capa de algas en la superficie del lago y proteger la fauna local y la evaporación del agua. Todo esto hace que realmente el módulo cobre también un sentido más allá de la simple producción energética, que también es necesaria, por supuesto, pero también en el día a día de las diferentes aplicaciones. Y para acabar, el otro punto interesante, o sea, tenemos un módulo cada vez más adaptado a la aplicación y cada vez más preparado
para asumir este costo nivelado de la energía. Tenemos la segunda parte, que es el uso multifuncional de estos módulos. El tercer punto a la cual se dirige la energía fotovoltaica hoy día es la economía circular y la industria sustentable. Y para eso, cada vez más estamos trabajando en modelos de ecodiseño globales. Ecodiseño no solo significa que el módulo sea reciclable, significa mucho más, porque significa que se trabaja el módulo con un punto de vista técnico, económico y también ambiental. Hoy día se están trabajando a nivel de normativas, se está trabajando a nivel del ciclo completo del módulo y cómo él va a desempeñarse dentro del sistema global mundial y del sistema energético particular de la energía solar. Para esto se están implementando nuevas normas a nivel de assessment de todo lo que serían los costes de life cycle analysis, las diferentes normativas que se están poniendo en marcha para que el producto pueda llevar etiquetas diferentes en función del tipo de energía utilizada, cómo se ha producido, de dónde se ha producido, etcétera, etcétera. Hay toda una parte de cómo se va correlando esta parte de producción desde realmente el primer material hasta el producto final, toda la estrategia que se está planteando a nivel político, las políticas ambientales y cómo también se va concienciando a toda la comunidad energética, científica y tecnológica, política, de esta necesidad de trabajar este producto que ya él mismo es ecológico de la mejor manera posible. Y os pongo aquí un ejemplo de un poco la estrategia global que también estamos impulsando desde Atomos Tech, pero que es una estrategia que llevamos impulsando desde INES y desde Europa. El pensar en un módulo como algo ecoconcebido implica que hay una identificación también de cómo el módulo se degrada, de cómo este módulo pierde sentido a nivel de uso energético, lo cual nos permite entender cómo ese módulo se ha degradado, cómo ese módulo tendríamos que haberlo fabricado, de dónde deberían venir los diferentes materiales. Permite también establecer nuevos negocios, tanto en temas de reuso o de reciclaje. Permite establecer nuevas certificaciones, hacer nuevos estudios de bancabilidad. Cuando queremos ver el modelo de un módulo eco-concebido, significa también trabajar en lo que sería segunda vida, identificación de recursos, como desde la cuna hasta el uso final. Y eso es lo que hoy día va a generar nuevos negocios fuertes, tanto para la industria de reciclaje actual, como para la industria que quiere posicionarse dentro de este modelo mucho más sustentable para la tecnología solar. Y aquí dentro es donde entra todo el análisis del proceso de fabricación del módulo, que permite vincular con el inicio del módulo hasta el proceso final, de que permite identificar qué se puede hacer con este módulo y cómo se está instalando a nivel de sistema. Hablamos del módulo, pero en realidad la ecoconcepción del módulo parte también de que el sistema también está ecoconcebido. Y eso también cambia las políticas de, por ejemplo, dónde se instala una central fotovoltaica. Ante igualdad de condiciones de producción, si una tiene en cuenta, por ejemplo, preceptos medioambientales y otra no los tiene en cuenta. Si una está mejor situada para a nivel de flora, fauna, etcétera. Y todos estos preceptos hoy día no se están teniendo en cuenta y están llegando cada vez más en la nueva generación del fotovoltaico, no solo a nivel de productos, sino también a nivel de ecosistema global. Para acabar, hoy día, como decía, tenemos que trabajar en el módulo, pero tenemos que trabajar en todos los challenges que implica también integrar este módulo en el almacenamiento, la movilidad y las redes inteligentes. Y eso abre la nueva vía a todos los proyectos donde la generación fotovoltaica es el pilar para tener energía verde y luego poder abordar temas como nuevas baterías, hidrógeno verde, etcétera, etcétera, que serán otras charlas
que tiene mucho que decir hoy día también a nivel de investigación. Para acabar, me gusta mucho a mí este gráfico. El fotovoltaico es la energía que ha demostrado realmente el avance más fuerte hoy en día. Ha bajado casi el 90% en 10 años, demostrando que si queremos movernos hoy día hacia una energía renovable, sabemos cómo hacerlo y podemos hacerlo a nivel económico. Es el vector principal para un modelo verde de producción. Se puede producir en cualquier lugar y sabemos también cómo mejorarlo para que en ese lugar sea el mejor en términos de potencial. Tenemos todavía trabajo por hacer en la economía circular y en la integración en diferentes medios y en diferentes aplicaciones. Y al final, un poco la visión de Inés es el solar es un poco para todos, se puede colocar donde sea y realmente tiene que ser para siempre, en el sentido de que tiene que durar y tenemos que poder saber cómo reutilizarlo dejando el mínimo de huella ecológica en el planeta. Con esto me despido, muchas gracias por vuestra atención y espero que haya preguntas o que tengáis comentarios. Estaré encantada de contestar lo que pueda y de compartir con vosotros. Gracias. Muchas gracias, Delfina, por tu presentación. Muy, muy interesante y completa. Ya tenemos en el chat un par de preguntas. Manuel Díaz pregunta, ¿Inés participa del proyecto Ecosolar o lo conoce? ¿Puede comentar acerca de los paneles ecodiseñados que se están trabajando? ¿Es factible recuperar los materiales y ligarlos al territorio? Por ejemplo, en empresas mineras que tengan capacidad de tratamiento metalúrgico. Esa es una primera pregunta, y hago la segunda y ya puedes contestar. Está un poquito relacionada también. Muchas gracias por la presentación. Este es Juan Carlos Muñoz. Muy interesante. ¿Hay una estimación promedio de las emisiones de CO2 que se producen actualmente en el Life Cycle Assessment para los módulos? Eso por ahora. Mira, voy a empezar por el principio, a ver que no me pierda. El proyecto Ecosolar no lo conozco, no sé si es un proyecto chileno. En Europa hay varios proyectos hoy día que son relacionados con ecoconcepción y economía circular, pero si hay información sobre el proyecto Ecosolar, yo encantada de colaborar o de ver un poquito cuál es el objetivo. Los paneles ecodiseñados hoy día, a ver, hay varios aspectos que se están trabajando. El primer aspecto que se está trabajando en el ecodiseño es la reducción de materiales críticos. Por ejemplo, la reducción de uso de plata, indio, incluso el reemplazar materiales críticos que pueden provenir de lugares también con conflicto. Hay un proyecto muy grande para sustituir la plata por el cobre, por ejemplo. Eso es un primer aspecto. El segundo aspecto es el aspecto de cómo reciclar el módulo de la mejor manera posible. Eso parte de la base, por ejemplo, de cómo reciclar el vidrio. Como un módulo en peso es 90% de vidrio. Si uno consigue deslaminar el vidrio para que el vidrio parta solito, que está limpio, y uno pueda reciclar el vidrio como vidrio, puro vidrio, y luego tiene solamente el silicio de la celda con los materiales, que parte en un proceso diferente, en el cual se recupera el indio, la plata y el silicio otra vez para reinyectarlo en la economía del solar o en otra economía donde son materiales utilizados. Eso ya permite, por ejemplo, cambiar la estrategia actual, por ejemplo, de reciclaje simplemente quemando y rompiendo el módulo, que es la estrategia actual hoy día. Otro tema que se está trabajando es en los encapsulantes. El ecodiseño de encapsulantes. Eso significa que son encapsulantes, por ejemplo, neutros, que uno los disuelve prácticamente de forma natural para volverlos a sintetizar de otra manera. Otro tema que está, y esos son temas como más relacionados con el diseño propio del módulo. Otro tema que se está trabajando y va relacionado con la pregunta de la huella ecológica y el CO2 es cómo producir silicio con energías renovables. Por ejemplo, hoy día hay una empresa, se llama Norson, que está en Noruega. Noruega es la única empresa del mundo hoy día en producir el silicio solo con energía hidráulica. Entonces, ellos hacen toda la producción de lingotes y corte de obleas, todo con energía hidráulica.
Eso ya es un ecodiseño. Estamos hablando de que las obleas ya tienen una huella ecológica prácticamente cero. Y también se está trabajando en lo que sería el diseño de redes para que la producción esté cerca y el transporte sea mucho menor, por ejemplo, descentralizando la producción del módulo respecto a la celda. Hoy día hay un proyecto en Europa que quiere, está pensando, está en pie, o sea, está siendo analizado por la Comisión Europea, fabricar 2 gigawatts de celdas en un país europeo central, tipo Polonia, por ejemplo, y tener todas las fábricas de módulos descentralizadas, una en el sur de Europa, otra en Alemania, otra en Rusia, para que los módulos fabricados, instalados en las diferentes regiones, tengan un ciclo mucho menor de transporte. Todo eso forma parte del ecodiseño. Es factible recuperar todos los minerales y de hecho las empresas mineras y las empresas de reciclaje de minería son claves hoy día para la recuperación del metal. Nosotros trabajamos en un proyecto donde se fabricaron celdas con puro material reciclado, silicio y todos los metales. El rendimiento de la celda era apenas de 0,5% menor. Y se había utilizado todo el silicio reciclado, todo el indio reciclado, toda la plata reciclada. Es posible. Lo que pasa es que no existe todavía el ecosistema para hacerlo. Exacto, ahí ¿Vale? con la estimación. Sí, lo que te decía. Y para la pregunta del CO2, hay hartos cálculos, yo puedo compartirlos si quieren, hay hartos cálculos, hay un grave problema en la estimación del CO2 en el momento en que los módulos y las celdas vienen de China, porque ahí estamos hablando de producción con carbón. Y eso hoy día no se tiene en cuenta en el costo de la tecnología. Pero en el momento en que una tecnología se produzca como hace Norson con hidráulico o con otras fuentes de energía, eso cae drásticamente. Perfecto. Muchas gracias. De hecho, ahí la pregunta que seguía era la experiencia en reciclado de paneles en Europa. Yo creo que ya la respondiste parcialmente. Y viene también en la misma línea Carlos Arenas, pregunta cuál debería ser la estrategia a nivel país para fomentar la ecoconcepción del módulo y cuál debería ser el requisito para que el mercado esté ecoconcebido. A ver, a nivel país, lo primero es empezar por política. O sea, uno, en el fondo, cuando la industria se mueve, es en el momento en que la normativa también obliga a ciertas acciones en el momento en que uno decide instalar. O sea, hoy día, por ejemplo, es obligatorio reciclar los módulos en Europa. Significa que uno saca un módulo y no puede botarlo. Tiene que llamar a una empresa que en Europa se llama PV Cycle, y PV Cycle va a tomar ese módulo y lo va a tener que llevar a reciclar. Y hay una tasa que uno paga cuando compra el módulo. Entonces, todo empieza también por una necesidad política de decir, oye, ustedes están comprando un módulo en China, tiene un LCOE que es favorable, pero no tiene un LCA que es favorable. Hoy en día no hay ninguna regulación basada en el costo ambiental del módulo. De hecho, no hay ni siquiera un indicador ambiental claro en el cual uno cuando compra un módulo le sale una etiqueta como en el bio. No hay esa etiqueta. Entonces, eso es algo que se debe desarrollar y debe ser, son realmente políticas súper estrictas que deben salir a nivel nacional. Y luego, evidentemente, eso automáticamente va a generar interés en la industria para generaros la solución, porque entonces va a tomar un sentido económico. Al final, la industria también busca el sentido económico. Si a uno le dicen, oye, el módulo que tú instalas en Chile lo vas a reciclar en Chile, alguien va a decir, oye, yo me monto el negocio de reciclado. En algún momento le va a salir a cuenta. Entonces, claro, al final es todo un equilibrio. En Europa, hoy en día, yo estuve el martes pasado justo en una reunión de la Agenda Estratégica Europea en la cual estamos preparando un documento para enseñar a la comisaria europea cuáles son los vectores más críticos de la economía circular. Y uno de los vectores es ¿cuál es el apoyo a nivel de Europa y cuáles van a ser las restricciones que va a poner Europa para instalar un módulo que no sea ecoconcebido? Eso es absolutamente importante para el instalador. Si uno no le pone pegas y le cuesta más barato, no vamos a hacer que todo cambie.
Perfecto, muchas gracias. Sí, ahí las oportunidades de Chile son muy, muy altas y sabemos aprovecharlas, ¿cierto? Están todo dado Totalmente. para la oferta en el reciclaje, economía circular. Hay un La consorcio segunda Corfo, vida. claro, hay un consorcio Corfo que en economía circular que está ahora en la región de Tarapacá y que justamente está pensando esta idea, esperemos que tomen fuerza, así que muchas gracias por los comentarios. Ya estamos llegando al Y final, ¿sí? de hecho, Rodrigo, solo comentar que es el momento, es ahora. O sea, Claro. el problema es que hay que desarrollar la estrategia antes de que ya uno esté desbordado de módulos. Justamente, están ahí Es, es, las estimaciones de cómo va a ir aumentando exponencialmente la cantidad de residuos en Chile conforme las plantas empiecen. De hecho, hay una partida ya que son las fallas naturales en la instalación, que ese ya un stock que existe, y después vienen las exactamente, fallas tempranas y después, bueno, se va sumando. Bien, yo creo que ha exactamente. sido muy... Lo bueno es que va a quedar este material, Delfina, para que se promueva una conversación, que todos sepan que Delfina está muy ligada a los desarrollos en Chile para los próximos años. Esperamos que más que reducirse, se fortalezca la cooperación con Francia en estos temas y podamos ir construyendo este futuro solar que todos estamos buscando. Y por eso que esto es una conferencia distinguida de CERT. Así que muchas gracias por todo lo que nos contaste hoy día, Delfina, Un y ya placer. pasamos entonces al final de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, Un chao, que placer. estén muy bien. Cuídense, por favor. Igualmente, chao.